buenos días. Así me presento con este podcast llamado Indie and Dragons. La pregunta que os estaréis haciendo de por qué me he llamado Indie and Dragons tiene un motivo, y es porque tenemos aquí a nuestro lado a Gigax. Muchas gracias. Por favor, parad. Muchas gracias. Es mentira, no está Gigax. Aquí no entran racistas en este sitio. Así que no puede entrar Gigax, obviamente, con toda su parafernalia y toda su mierda. Y aparte que hemos dicho desde el minuto 1 que se llama Indie. Y bueno, pues fuera de las coñas y demás, este es el tono. Lo primero, como cuando se empieza una partida, sobre todo con gente nueva, en unas jornadas y demás, hay que hablar del tono. Este es el tono, cachondeo, puro duro. Veo que tengo aquí efectos porque estoy grabando desde el móvil. No sé si se escuchará bien, si se escuchará mal, si tendrá los efectos o no. Pero yo puedo poner efectos cuando a mí me apetezca. Incluso puedo poner música cuando a mí me apetezca. Esto es una maravilla. Y sé que se escuchará mal, lo sé. No es necesario que nadie me lo diga, porque antes que tú lo sé yo, lo mal que se va a tener que escuchar este podcast. Pero sí, yo no te estoy obligando a estar aquí, igual que nadie te obliga a jugar a Dungeons and Dragons, pudiendo jugar a un juego de media página en el que eres un gato en busca de la felicidad. No te obligo a jugar, pero ahí estás. Entonces, esto no es un capítulo piloto, por llamarlo de alguna manera, de Indie and Dragons. ¿De qué trata? ¿De qué va a tratar todo esto? Quiero que trate de mecánicas, diseño, juegos, formas de jugar, maquetación y demás, de todo lo que tenga que ser relacionado con lo indie. Antes de empezar con lo indie, voy a hablar o a especificar qué es lo que creo que voy a hablar de lo indie, por así decirlo, porque indie al final es algo que es independiente y que has autopublicado. Y muchas veces, por ejemplo en España, hay editoriales que compran juegos indies para traerlos aquí, cuando los tienes en itch.io por un precio bastante económico, incluso gratuito, aunque esté en inglés. Pero aquí lo tienes en físico y demás. Y para mí eso no deja de ser indie. Entonces, para mí lo que voy a hablar de lo indie es el tema de... ¿cómo decirlo? Me he perdido un montón y no voy a cortar esto porque no sé cortarlo. Se siente. ¿Qué es indie? Todo lo que no sea lo mainstream de Dungeons and Dragons, La Llamada de Cthulhu, Vampiro, Hombre Lobo, Pathfinder... Fábula Última. A lo mejor tampoco hablo de Fábula Última, o sí, pero como tampoco es verdad que me llame, a lo mejor no hablo de Fábula Última. Entonces voy a hablar de lo indie, sobre todo juegos que estén por itch.io o que encuentre por itch.io, tanto juegos en castellano o juegos en inglés, o si se me cruza la vena, juegos en alemán, portugués, japonés, coreano, porque me pueden gustar y puedo intentar traducirlos de alguna manera. Y eso. Entonces voy a ir a enfocarme a todo eso. Mecánicas, maquetación, diseño de juego, creación de juegos y demás. ¿Qué más se va a hacer en este podcast? Aparte de daros la tabarra. También voy a hablar de... como que al final del todo voy a poner como un reto. Un reto que tenga que ver con lo que he hablado en ese podcast. Por ejemplo, si hablo en este podcast sobre mazmorras, en el reto a lo mejor es: haced una mazmorra, no tenéis tiempo, no va a haber una calificación de nada, no vais a tener nota, no vais a suspender, no vais a hacer nada. Es solo un poco por las risas, por ver si os motiva esto, intentar crear, porque crear a mí es una experiencia que me agrada muchísimo y espero que a mucha gente le agrade, o que con esto se dé cuenta de que puede crear. Eso también es lo que quiero, la creatividad, inspirar, más que solo hablar, daros la barra. Quiero que os inspire. A ver si tengo alguna canción de inspiración, esta a lo mejor.
Así tenéis que estar, como una canción de Navidad en una película de risa. ¿Y qué más contaros? La duración de los capítulos no va a ser larga, no va a ser corta, no van a ser 3 minutos hablando yo rápido, porque sí puedo hablar muy rápido, pero no me entenderíais, porque no es que yo tenga una voz especialmente buena ni una locución buena. Me trabo, me invento las cosas y me invento muchísimas palabras, literal. No es broma esto, me invento muchas palabras y bueno, y me lío muchísimo también. Me pierdo, empiezo a deambular por el mundo y acabo haciendo un podcast como este, por ejemplo. La duración... Es que, claro, tampoco... Otra cosa importante, no tengo guión. Al menos hoy. Los otros días a lo mejor mi guión es coger 4 juegos de lo que voy a hablar y hablarte, e ir abriéndolos y te voy hablando de ellos. No lo sé cómo será. Dudo que me lo llegue a currar tanto. Estamos en el mundo indie, esto no es Dungeons and Dragons. Aquí el curro no existe. Tú sacas una hoja, escribes tonterías, primero pones un nombre... Primero, antes que eso, escribes una ambientación. La ambientación va a ir sobre puertas. Luego pones un nombre que tenga que ver con las puertas. Doors, por ejemplo. Y ya de ahí ya tienes un juego. Así funciona lo indie, aunque creáis que tenemos mucha mecánica, nos lo pensamos. Es mentira. Es todo de cabeza, es todo... Tenemos incluso un manual que son tablas para ir tirando dados para hacer tu propio juego indie. Y por eso ya termina el podcast, porque realmente os he desvelado la verdad. Pero, no, ahora en serio... Quiero desvelar como que lo indie es algo más allá de algo estúpido, aunque existen un montón de juegos estúpidos. Yo hago juegos estúpidos. Me encanta hacer spots. Incluso hubo una jam de eso y es maravilloso. Con eso, pues, también quiero hablar ambientaciones y demás, jams. Es que soy una putísima friki de estas mierdas y podría hablar años, días, horas, minutos, segundos sobre toda esta mierda y el mundo indie que me rodea y yo los rodeo. Me encanta, lo amo. Vale, más cositas. Yo creo que ya más o menos os he dicho todo de lo que voy a hablar y demás. Los retos y demás. Y algo importante, preguntas. Podéis hacerme preguntas. Podéis contestar a las preguntas que yo os haga. Os haré preguntas. Será tiempo test y descontarán todas. Como en un examen. Que lo sepáis. Os quitaré puntos indies y os daré puntos indies. Es que no todo va a ser malo en esta vida. Algo más. El podcast obviamente lo voy a hacer yo sola. En principio no va a haber como nadie a mi lado. No somos 3 personas hablando y demás. Voy a intentar en algún momento hacer entrevistas, a lo mejor traer algún día gente para hablar de X cosa, pero mírame, estoy literalmente en el sofá de mi casa hablando al teléfono porque no he sabido ni siquiera usar Audacity. Que si tú lo sabes usar, dímelo, porque yo no entiendo cómo coño he podido grabar antes un podcast de 10 minutos para que ahora cuando le dé a guardar y que se escuche totalmente distorsionado. No tiene sentido, como lo indie. Sí, así es. Todo va a tener referencia a lo indie. Que lo sepáis. Quiero que sepáis, todo el mundo que esté escuchando este podcast, que todo tiene referencia a lo indie y a lo estúpido. Y me da igual, no tengo ningún problema con eso. Nací así, crecí así y seguiré así. Y poco más. Podéis decirme de qué queréis que hable, darme ideas, incluso ayudarme a grabar. En serio, ayudadme. Es un problema. Y los retos, poder jugar, por así decirlo, entre nosotras. A lo mejor estoy pensando en hacer como alguna sección sencilla, hablando ya de otras cosas, dentro de lo indie, como comunidad y demás, porque también es algo que me gusta mucho. Pero no lo sé, eso no lo tengo para nada claro. Lo único que tengo claro es que quiero hablar de indie. Realmente no sé yo si... No sé ni el próximo programa, que seguramente lo grabe como de corrido de este. Ahora que tengo tiempo, lo voy a grabar de corrido. Pero no te creas tú que yo tengo tiempo. Perdón. Sí, tiempo, no tengo tiempo tampoco. Pero bueno, con esto, que son 10 minutillos de nada, es la presentación de lo que va a ser Indian Dragons, y os voy a dejar con
un poco de música, unos segunditos, para que entendáis el tono de esto. Pasad un buen fin de semana, pasad un buen día y que viva lo indie.